Bienvenidos al podcast De Regreso al Hogar, un espacio donde exploramos las claves para vivir con propósito y sabiduría, conducido por el Dr. David Ormachea y el pastor José Bravo. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. A todos los que están sufriendo, a los que van a sufrir, a los que han sufrido, les damos la más cordial bienvenida a este momento en que vamos a hablar de la alegría, mentira, el sufrimiento. Este es un programa en que queremos enfrentar tocar una temática que es realmente importantísima en el proceso de desarrollo de nuestra fe y también para poder saber enfrentar la vida con sabiduría. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y entre todos ustedes a mi querido José Bravo. Un cordial saludo a todos mis queridos amigos que nos siguen en las redes sociales. Busque en las redes sociales a el pastor David Ormachea. Está en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok como David Ormachea Oficial. Me puede buscar a mí también. Estoy ahí en Instagram como Pastor José Bravo. Estoy en Facebook también y en TikTok estoy como Consejos de Familia. Va a encontrar mucha ayuda y vamos a bendecir mucho su vida. De verdad, cada cosa que hacemos busca y tiene el propósito y el fin de poder ayudarles a ustedes a resolver algunos conflictos y a enfrentar la vida con sabiduría. Quiero iniciar recomendándoles el libro que ya les he recomendado en otros podcasts anteriores, pues es la más reciente publicación de nuestro querido doctor David Ormachea. El sufrimiento, ¿por qué y para qué? En otro podcast ya hablamos un poquito acerca de por qué escribió este libro, pero yo quiero iniciar con esto. El sufrimiento es un curso obligatorio de la Universidad Divina. Nadie puede llegar a ser la mujer o el hombre que Dios ha diseñado sabiamente sin pasar, y eso debe grabárselo usted, sin pasar por los sufrimientos y pruebas que Él permite soberanamente. Eso me deja a mí perplejo, aunque ya lo había leído, porque imagino el rostro de algunos hermanos que están diciendo, entonces voy a tener que sufrir, no lo puedo evitar, es inevitable el sufrimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo vivo? ¿Es así, pastor? ¿Voy a tener que sufrir? O sea, en mi caso, ¿voy a tener que seguir sufriendo? Claro, por necio. Porque no crecemos. ¿Por qué no crecemos? Porque buscamos el sufrimiento, porque somos seres humanos pecadores, porque Dios soberanamente también permite experiencias para que podamos aprender lecciones que de otra manera no podamos aprender. Así que, vamos a tratar esta temática porque esa es la pregunta que tenemos, ¿no es cierto? Así es. La pregunta dice así, pastor. ¿Cómo podemos mantener o fortalecer nuestra fe en un Dios bueno frente a las experiencias de dolor y sufrimiento que parecen contradecir su amor y poder? O sea, alguien está viendo en el sufrimiento una señal de contradicción entre el amor que Dios le tiene y el sufrimiento, porque Dios está permitiendo que sufra a pesar de que Dios le ama. Hay algunas cosas que debemos considerar, pero me alegra que nos den esta oportunidad de compartir con ustedes un estudio que puede transformar su vida si es que usted comprende bien lo que Dios demanda. En realidad los podcasts, los programas de radio y televisión que nosotros hacemos tienen esa intención y me alegra. Acabo de recibir un mensaje de texto de Nina Rojas, dice: reciba saludos de Houston, Texas. Sus videos de conferencias exponiendo la palabra de Dios me han ayudado muchísimo a encontrar soluciones bíblicas a situaciones muy difíciles en mi vida. Que Dios lo bendiga y siga llenándolo de sabiduría divina. Esa es la realidad, por eso nos alegra que ustedes estén participando y recomienden a otras personas nuestro podcast, nuestro programa de televisión, programa de radio,
nuestras redes sociales, porque es la forma como podemos nosotros comunicarnos con ustedes y entregarles la información que necesitan. Hablando de la pregunta de la persona, nuestra mente limitada nos lleva a no entender bien las definiciones bíblicas. Uno de los más serios problemas que vivimos en la sociedad ahora es más grave. Un problema es el que tienen los cristianos que interpretan la Biblia definiendo las palabras en vez de estar basadas en la revelación divina, en su comprensión humana. Wow. Ejemplo. Poderoso eso, pastor. Ejemplo. El amor. Nuestra definición de amor es producto de un sistema de acumulación de ideas desde que nacemos. Entonces nos muestran lo que es el amor, nos enseñan lo que es el amor, se cantan canciones sobre el amor, hay mensajes sobre el amor, pero que se defina el amor bíblicamente es una de las fallas de la vida de la iglesia. Y aquí, querido José, hay algo que es más grave hoy, porque podemos quedarnos con nuestras definiciones equivocadas con respecto a muchos aspectos de la Biblia. Por ejemplo, la sujeción de la mujer. Una mala definición lleva a una equivocación. Así es. La autoridad del hombre. Una definición interesada lleva a una actitud equivocada. La definición de la obediencia de los hijos a los padres. Debe ser en todo, no debe ser en todo. La definición de la honra a los padres. Entonces, siempre que las definiciones provienen de la Real Academia Española, provienen de la mentalidad de la gente, proviene de lo que nos han enseñado los profesores y nuestros padres, existe un porcentaje de error y a veces un error total. Porque es una mentalidad humana muy limitada. Así es. Humana y limitada, además. Entonces, como cristianos, nosotros, al llegar al Evangelio, todo tiene que ser redefinido. Y es peor aún porque muchas palabras en la vida de la iglesia no son definidas bíblicamente y las personas actúan en torno a su mala definición, que siempre les lleva a una equivocación. Agravante es otro, es que el mundo hoy no solo en el pasado trataban de definir muy bien las palabras. La Real Academia Española hace un extraordinario trabajo para definir apropiadamente. Uno busca un diccionario, quiere saber la definición de algo y obviamente lo encuentra. Hoy en las redes sociales hay diccionarios, ¿cierto?, que uno puede recurrir y encuentra una definición. Pero la cultura, el globalismo, el progresismo, el humanismo, se tomó la tarea de redefinir palabras. Entonces, tolerancia, cuando la gente escucha tolerancia, los cristianos deberían tener tolerancia con nosotros, lo que están diciendo ellos no es la tolerancia bíblica. Claro. Lo que ellos definen, deben aceptar nuestros pecados y deben aceptar que nosotros enseñemos a sus hijos lo que nosotros no queremos, que ustedes le enseñen a nuestros hijos. Es decir, ustedes tienen que ser tolerantes con nuestros pecados, pero nosotros no somos tolerantes con ustedes. Es casi que la tolerancia, ellos la redefinen a nivel de llevarla a la permisividad. O sea, ustedes tienen que permitirnos esto a costa de la tolerancia que ustedes tienen que tener con nosotros. Porque redefinieron tolerancia. Correcto. Y entonces ese es un serio amor. Cuando las personas dicen entonces, el amor de Dios y el sufrimiento no encajan, sí tienes razón, de acuerdo a la definición de amor humana. Maravilloso. Humana. Cuando yo redefino el amor, entiendo que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Y aun cuando permite consecuencias de nuestra desobediencia o disciplina por nuestra rebelión, no es producto de su odio, es producto de su amor. Maravilloso.
Eso sí que está para un reel. La soberanía de Dios, por eso yo digo, experiencia permitida por el Dios soberano. Sí, Dios permite todo, absolutamente todo. Dios permite que usted haya sido abusada. Dios permitió que su esposa lo abandone con otro. Dios permitió que usted peque. Dios permite todo. Él puede evitarlo. Yo siempre cuento la experiencia en este caso de un pastor salvadoreño que me seguía mucho a mí, que decía que era mi discípulo, que predicaba como yo, predicaba de mis conferencias y fue conocido como un discípulo mío. Y un día se le ocurrió irse a un motel con una hermanita de la iglesia, ¿cierto? Y entonces, estando en el motel, se le ocurrió darle una bofetada, tener violencia doméstica, y entonces la hermanita llamó a la policía y entonces encontraron al pastor con la hermanita en el motel y bueno, lo llevaron al preso, hubo un escándalo. Todavía está ese video viral. Y luego cuando él viene saliendo de la cárcel, los periodistas están allí y le dicen: pastor, ¿qué opina usted ahora? Y él dice: a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Dijo algo terrible, pero que es verdad. Wow. Quedaste marcando ocupado. Sí, quedé marcando ocupado. Y yo creo que todos los que están escuchando el podcast o viéndonos en televisión están igual que yo. Dijo algo terrible. Si Dios permite nuestros pecados. Dios no patrocina Nuestros pecados. Dios condena, pero Dios permite que tomemos decisiones que son pecaminosas, porque nos dio un libre albedrío. Cuando nosotros somos hijos de Dios, aún nuestras malas decisiones, enfrentadas con buenas decisiones y con buenos principios, van a traer buenas consecuencias. Entonces, ordenando mi idea, ¿ya? Porque yo estoy ahora en una licuadora, ¿ya? Estoy así como diciendo, yo pensaba que tenía hasta este momento 4 computadoras en la cabeza. Ahora creo que mi disco duro se redujo a menos de 1 tera. Dios permite la falta, ¿cierto? Dios permitió la falta, ¿ya? Y aún habiendo Dios permitido que yo cometiera esta falta, ahora, por tomar buenas decisiones, puedo salir más fuerte. Correcto, por pasar el proceso. Bien. Bíblicamente. Excelente. Ya. La persona que, a pesar de sus pecados, a pesar de los conflictos que haya tenido, a pesar de la muerte de un ser querido, a pesar del dolor por el sufrimiento experimentado en la muerte de un hijo, si la persona sigue las instrucciones de aquel que junto con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Aquel que pone en sus hijos el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, nota lo que tenemos. Somos hijos de Dios, somos pecadores, fallamos, cometemos un pecado o pasamos por un tiempo de sufrimiento y Dios, en su gracia, su amor, su misericordia, nos disciplina, nos permite las consecuencias de la desobediencia. Es decir, si la persona engañó a su esposa, puede que la esposa lo deje. La consecuencia de su desobediencia. Además, Dios nunca puede dejar ningún pecado sin disciplina. Y además de las consecuencias, que hay que distinguir las dos cosas. Una cosa es la consecuencia de la desobediencia y otra es la disciplina por la rebelión. Y cuando Dios permite aquello, dice: te portaste mal, te discipliné. Vas a sufrir, vas a tener consecuencias. Además, esta es mi disciplina para ti. Si pasas bien, aceptas mi disciplina,
te humillas ante el Dios Todopoderoso, sigue mis instrucciones, yo, porque eres mi hijo, te he puesto el querer como el hacer de mi buena voluntad, vas a anhelar ser restaurado, pasas por el proceso de restauración con excelencia, ese proceso y ese paso con excelencia y obediencia te ayuda a desarrollar resiliencia, y cuando desarrollas resiliencia no solo pasas por el sufrimiento, sales mejor de él. Maravilloso. O sea, el sufrimiento viene a fortalecer nuestra musculatura espiritual. ¿Viene eso? ¿Es para eso? Indudable, indudable. Dios ¿Tiene ese propósito? Independiente, a ver, porque leyendo un poco su libro, el libro dice que hay dolores que vienen porque los provoqué, otros sufrimientos que vienen porque otros lo provocaron, y otros que vienen porque vienen nada más, pues llegaron a la vida sin que alguien lo provoque, sin que yo lo provoque, simplemente llegó. En los tres, pastor, en los tres caminos por los que vino el sufrimiento, Dios promete guardarme, cuidarme y sacarme fuerte si soy obediente. Correcto. Como Dios permite todas las cosas, ¿cierto? Permite a veces sufrimiento para todos los seres humanos. Dios nunca dijo, en el mundo no van a sufrir. Ya. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras elecciones erróneas, nuestras decisiones malas, vamos a enfrentar sufrimiento. Y todo sufrimiento, sea una tragedia, sea un pecado, una tormenta, sea las tragedias naturales, el sufrimiento puede llegar por enfermedades, así es, por la muerte de ser querido. Todo esto es producto de la humanidad débil. Puede llegar por las acciones, actitudes y palabras de otros, o puede llegar por acciones, actitudes y palabras de nosotros. Hay sufrimiento que es evitable, y si la persona no lo evita, va a perpetuar el sufrimiento. Un ejemplo, una mujer maltratada. Si no está en una congregación donde le enseñan a enfrentar el pecado, a confrontar la maldad, a denunciar el pecado y a dar los pasos para saber enfrentarlo, la persona por ignorancia va a perpetuar su sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento, Dios entrega en su palabra la solución, la persona no conoce la solución porque los líderes no le están enseñando, y entonces se mantiene en la ignorancia y permite el sufrimiento y lo perpetúa por ignorancia. Otros... ¿Se puede perpetuar el sufrimiento, pastor? Si hay personas que pueden estar hasta toda la vida, hasta morir con el toda sufrimiento. La vida. Por ejemplo, si hablamos... ¿Cómo alguien perpetúa el sufrimiento, pastor? Cuando no utiliza la salida que Dios le ha dado. Si yo pequé y no utilizo la salida que Dios me da, que es arrepentimiento, que es admisión de mi culpa sin ninguna justificación. Wow, eso está poderoso. Yeah. Admisión de mi culpa sin ninguna justificación. Sin ninguna. O sea, no debo buscar hacia afuera el responsable. Debo ser absolutamente responsable. Sí. Luego, la admisión de la culpa con dolor. Que me duela. Sí, tiene que doler. Ya. Tiene que doler. Y a veces las personas dicen, pero es que a mi marido no le duele. Bueno, entonces no está arrepentido, porque tiene que dolerle. Claro. Porque la confrontación divina nos tiene que llevar a, tú perdiste la intimidad conmigo, tú te estás rebelando conmigo, y el hijo genuino de Dios tiene que experimentar dolor. ¿Y puede llegar la persona a un momento de absoluta indolencia? Indudable, puede cauterizar su conciencia, puede encontrar justificaciones, pero no está arrepentido. Explíqueme eso de cauterizar su conciencia. Ya, la persona pasa por un proceso, como dice el Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Comenzó a vivir sus errores. ¿Qué salmo es ese? Salmo 19, creo Ya. que es. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es que le hice la pregunta porque pensé que era el salmo que había hecho canción. No, es el 42. El 42. Sí. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Segundo paso, líbrame de los que me son ocultos. La persona, sus errores pasó a ocultarlos, no quiere enfrentarlos. Wow. Siguiente paso, preserva también a tu siervo de la soberbia. Tercer paso, corazón ensoberbecido. Y cuarto, y líbrame de gran rebelión. Entonces la persona pasa por un proceso de ir apagando la acusación de su conciencia, ignora las advertencias del Espíritu Santo, lo deja de lado, es como explicamos en otro programa, que la luz roja le está diciendo, oil, pon aceite, se prende y se apaga, ponle aceite a tu carro, se va a dañar tu motor, le está diciendo, y aquel que apaga su conciencia le da un martillazo a la luz para que no le moleste más. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento desguarnecido, sin ninguna justificación. Tiene que haber una confesión sincera, sin ningún engaño. Tiene que haber un dolor. Eso de la confesión, pastor, ¿es al Señor o a una persona? Depende. Si es un pecado personal. Claro, porque le hago esta pregunta porque la palabra confesión, el común de las personas lo lleva a eso, como a declarar, a declarar esta falta a alguien, a la persona, a veces a la misma persona con la que se ha cometido la falta. ¿Eso de confesión es a una persona o es al Señor? Son casos diferentes. Una persona de un pecado personal tiene que confesar personalmente a Dios, tiene que pasar por todo el proceso que estoy explicando. Si el pecado que ha cometido la persona es contra Dios y contra otra persona, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Es decir, si yo cometí una ofensa contigo, yo te confieso, pido perdón porque quiero sanar mi amistad. Si es que tú decides no perdonarme, yo todavía tengo que perdonar, porque el perdón no depende si me ofrecen perdón o me lo niegan. Yo tengo que perdonar y confesar mi pecado, si me perdonan bien, si no me perdonan bien. Yo tengo que estar absolutamente seguro que yo arreglo mi situación con Dios, aunque la otra persona no quiera arreglarla. Entonces, cuando yo confieso y obedezco al Señor y pido perdón, estoy arreglando mi situación con Dios, y si la otra persona no quiere arreglarla, entonces no depende de mi persona, yo di los pasos. Entonces, se perpetúa el sufrimiento cuando una persona guarda su pecado o no quiere arreglar una situación con otra persona y confesar su pecado y pedir perdón, o cuando una persona está siendo objeto del acto pecaminoso de una persona como adulterio, maltrato, insultos, violencia doméstica, y la persona es víctima de aquello, pero no utiliza la salida que Dios le ha dado, por ignorancia a veces. Pero por eso nuestro ministerio entrega salidas a la gente. Es decir, tenemos aquí muestras de salidas que le entregamos a la gente. Si una persona está teniendo problemas con su esposo, con su esposa, porque no se entienden, no se comprenden, y viven sufriendo y viven maltratándose porque son diferentes y es la lucha de poder, entonces tienen que buscar el recurso que Dios le ha dado, aprender a comprenderse mutuamente, y van a eliminar el sufrimiento que se genera producto de las diferencias que tienen, porque han aprendido a vivir con las diferencias. Vamos al otro. Si las personas están sufriendo porque el marido quiere tener una vida sexual exagerada, no quiere tener control, quiere tener muchas relaciones sexuales, hay personas que quieren tener todos los días, varias veces al día, porque la vida sexual es una de las dependencias más difíciles de salir. Entonces la mujer está sufriendo. Si hay un hombre que necesita satisfacer su necesidad sexual y la mujer se niega sin razones bíblicas, está permitiendo un sufrimiento en el matrimonio. ¿Cómo lo eliminamos el sufrimiento? Preparándonos.
conociendo la verdad, aplicando la verdad, y entonces eliminamos ese sufrimiento. Es que me gustó esa pregunta, pastor. ¿Cómo eliminamos el sufrimiento? Porque eso nos lleva a investigar en nuestra mente, nos lleva a buscar herramientas fuera de nosotros, porque es cómo lo eliminamos, cómo lo mitigamos. La respuesta bíblica sabia entrega respuesta al sufrimiento para que la persona, al aplicar la verdad disciplinadamente, pueda enfrentar su sufrimiento y elimine el sufrimiento que es eliminable. Hay sufrimientos que no son eliminables. ¿Cómo cuál, pastor? Un cáncer. Claro. ¿Cierto? La persona no va a eliminar el sufrimiento. No, y tampoco puede andar feliz todo el día por eso. Indudable, sí. Entonces, una tragedia, qué sé yo, la pérdida de un ser querido, ¿cierto? No puedo eliminar aquello, pero tengo que aprender cómo tratarlo. Y eso es lo que hace el libro del sufrimiento, enseñarme a cómo tratar las experiencias dolorosas, aprendiendo del ejemplo de Job. Nadie más ha experimentado más sufrimiento que Job, yo creo. De perder su familia, perder su dinero, perder sus posesiones, perder sus empleados, perder su salud, su fama, perder todo, y aunque su esposa lo maldiga y que le diga tú también maldice a Dios. Ya, esa situación es tremendamente difícil y él recibió consejos equivocados de cómo enfrentar el sufrimiento. Él mismo llegó un momento en Job capítulo 3 que dicen: me arrepiento el día que nací, que mi madre hubiera perdido el bebé, Llega un momento de tal situación porque no está sabiendo enfrentar el sufrimiento. Claro. Cuando él aprende a enfrentar el sufrimiento, dice: ¿quién soy yo para decirle al Señor que es soberano que no ocurra esto cuando Él es el que creó todas las cosas? Y luego cuando él comprende que Dios siempre busca nuestro bien y que Él tiene que aprender la lección del sufrimiento que está teniendo y terminar con el sufrimiento terminable, cuando Él aprende esa lección dice: de oídas te había oído. Oh, qué poderoso. Más ahora, mis ojos te ven. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias porque ha sido un podcast realmente... fue una sesión de entrenamiento, mis queridos hermanos. Y que ordenen el libro El Sufrimiento, ordénenlo, está en Amazon. En los Estados Unidos pueden llamar a nuestra oficina, en la página nuestra, también pueden escribir, también ordenarlo en Amazon y le llega el libro físicamente a la mayoría de los países. No sé si en todos los países, pero a la mayoría de los países Amazon se los envía a su casita. Ordene, busque en Amazon El Sufrimiento, David Ormachea, y va a aparecer el libro. Métalo en su carrito, páguelo y disfrútelo. Muy bien. Sufrimiento, ¿por qué y para qué? La más reciente publicación de mi querido pastor David Ormachea. Ha sido un gusto, siempre es una bendición estar con ustedes. Soy el pastor José Bravo y junto a mi querido amigo y pastor David Ormachea hemos tenido el privilegio de servir al Señor y a ustedes en nuestro podcast De Regreso al Hogar. Hasta el próximo podcast.